Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Alegatos de admisibilidad, rol 9367. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo séptimo transitorio de la Ley 19.665, del artículo 5 de la Ley 20.968, del artículo 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales, introducido por el artículo 11 de la Ley 20.968, del artículo 1 de la Ley 20.477 y del artículo 1 de la Ley 20.357. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. Por resolución de foja 144 del expediente constitucional se llamó a las partes a alegar en sede de admisibilidad respecto del requerimiento de inaplicabilidad deducido por el señor Oscar Podliech-Michaud con fecha 25 de septiembre del presente año, habiendo sido apercibido el requiriente a foja 73 a especificar las disposiciones precisas que se impugnan a través de esta acción constitucional, cumplió el ordenado a foja 76, indicando que lo cuestionado corresponde precisamente a las normas que se acaban de denunciar. Explica el actor que ha sido procesado y condenado como autor de delito de homicidio calificado cometido en la persona del señor Hernán Enríquez Aravena, ilícito perpetrado el día 5 de octubre de 1973 en la base aérea de Maquehue, en la comuna de Temuco, hecho que habría sido comunicado por bando número 9 de igual fecha. La causa criminal, señala el actor, fue tramitada ante el ministro en visita extraordinaria, señor Álvaro Mesa Latorre, y actualmente se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Temuco, en que se encuentra precisamente condenado como autor de homicidio calificado. Luego de hacer una relación de los hechos, materia primero del auto de procesamiento, luego del texto de la acusación y finalmente de la sentencia, señala el requirente de inaplicabilidad a foja 5 que se le imputa la calidad de autor del homicidio calificado por el solo hecho, indica, de haberse desempeñado como abogado asesor y fiscal militar ad hoc de la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel a partir del día 11 de septiembre de 1973. A continuación, hace una relación respecto de la situación del país en el periodo en que se habría perpetrado el homicidio calificado del señor Hernán Enríquez Aravena. Explica así que el decreto ley número 5, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, declaró que el estado de sitio antes decretado por conmoción interna debía entenderse como estado en tiempo de guerra para los efectos de la aplicación de las penalidades. Por ello, señala el requirente, el delito de homicidio calificado que se le imputa es un delito común cometido por militares durante estado de guerra en cuartel y recinto militar y de jurisdicción militar en tiempo de guerra, conforme lo dispone el artículo 5º, numeral 3 del Código de Justicia Militar, y también lo previsto en el artículo 1 del decreto ley número 5 de 12 de septiembre de 1973. No obstante todo lo anterior, explica el requirente de inaplicabilidad, el señor ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, se ha abocado al conocimiento de este delito, violando en consecuencia garantías previstas en el artículo 19, número 3, incisos 5, 6 y 7, letra B de la Constitución, explica latamente a fojas 8 del libelo de inaplicabilidad. En la gestión pendiente, señala el actor, se trata de un homicidio calificado cometido por militares en un cuartel militar, para cuyo juzgamiento el Código de Justicia Militar había señalado a los tribunales militares con anterioridad a su ocurrencia, por lo que debe ajustarse a la tramitación del proceso al procedimiento penal militar en tiempos de guerra, precisamente por la fecha de perpetración del ilícito investigado. Por ello, expone, en tanto el señor ministro en visita extraordinaria ha conocido estas causas sin tener jurisdicción, se ha constituido en los hechos en comisión especial unipersonal con violación de la garantía del artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución. Y al ser planteada la correspondiente declinatoria de jurisdicción, el sustanciador ha fundado, expone el actor, su negativa en acuerdos de la Corte Suprema y también de la Corte de Apelaciones de Temuco. Expone el requirente que la Corte Suprema, en acuerdo sobre distribución de causas de junio de 2010, se fundó en los artículos 96, número 4 y 560, número 2, ambos del Código Orgánico de Tribunales, este último a través del texto que sustituyó esta norma por la Ley 19.665.
Y esta norma expone el requiriente de inaplicabilidad resulta inaplicable en el proceso penal seguido al vulnerar su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino que por el tribunal que señale la ley y sea establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 76, inciso primero de la Constitución. Y el tribunal señala al requirente establecido por la ley para el juzgamiento del ilícito debe entenderse necesariamente en relación con la época de su perpetración, encontrándose Chile a partir del día 11 de septiembre de 1973 en estado de guerra y de sitio, por lo que correspondía el conocimiento a la jurisdicción militar. Y solo un consejo de guerra, explica el requirente a fojas 14, convocado por el comandante del Comando de Combate de la Fuerza Aérea, debía juzgar en única instancia el homicidio del señor Hernán Enríquez Aravena, cometido en octubre de 1973 por personal de la Fuerza Aérea en la base aérea de Maquehue. En la fecha de comisión de dicho ilícito no existía ninguna ley que asignara ministros de corte en visita extraordinaria, ni ningún tribunal del orden civil que se le pudiera otorgar facultades para conocer de los delitos de esta especie de la jurisdicción militar en tiempos de guerra. Así expone, se le está en los hechos procesando por una comisión unipersonal de hecho y no de derecho en sustitución inconstitucional del tribunal militar establecido por ley con anterioridad a los hechos a través de un ministro en visita extraordinaria designado haciendo uso del numeral segundo del artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales y de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 20.477 en texto a su vez modificado por el artículo quinto de la Ley 20.968. Y lo anterior se ha efectuado, refiere también el requirente, invocando el artículo primero de la Ley 20.477 de diciembre de 2010, que modificó la competencia de los tribunales militares, luego modificado a su turno por el artículo quinto de la Ley 20.968 de noviembre de 2016, que tipificó los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la que tuvo por objeto dejar fuera de la jurisdicción militar las acciones que pudieran deducir las víctimas de los delitos que fueron conocidos por los tribunales militares y radicar su conocimiento en la justicia ordinaria a contar de noviembre de 2016, por lo que expone el requirente, ello en nada afecta la competencia militar para conocer y fallar los hechos investigados en la gestión pendiente. En segundo término, el actor expone que se contraviene también el derecho a ser juzgado en un procedimiento legalmente tramitado y con las garantías de un procedimiento e investigaciones que se tengan por racionales y justos, derecho ya consagrado en la Carta de 1925 y actualmente reconocido en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución. Indica que el procedimiento, al corresponder a un delito común cometido por personal militar en un recinto militar, es el previsto en el Código de Justicia Militar referido a procedimiento penal en tiempo de guerra y no a la preceptiva del Código de Procedimiento Penal, lo que genera en la especie que también alega que éste sea nulo de nulidad de derecho público, de conformidad con lo que mandata el artículo séptimo de la Constitución. Así se refiere que es un proceso tramitado por tribunal incompetente a través de un procedimiento diferente al señalado por la ley. Y añade, siguiendo lo dispuesto en los artículos 93 a 105 del Código Penal, que tiene su responsabilidad penal en los hechos extinguida tanto por vía de amnistía como por vía de prescripción, cuestión ya declarada por sentencia firme de los tribunales militares y por la Corte Suprema en causa incoada por el Juzgado de Aviación por los mismos hechos que dieron origen a este proceso penal por los homicidios de los señores Hernán Enríquez Aravena y también del señor Alejandro Flores Rivera. Por ello, señala el requirente, es que se vulnera un aspecto de fondo del debido proceso al dejarse sin aplicación la legislación vigente en materia de extinción de la responsabilidad penal, tanto por amnistía como por prescripción. Se procede en la especie como si esta legislación no existiera, lo que trae como consecuencia, añade el actor, la vulneración a su derecho a la libertad personal previsto en el artículo 19, número 7, letra B de la Constitución. También agrega que el señor ministro en visita extraordinaria ha calificado estos delitos como aquellos que la doctrina reconoce como de lesa humanidad, cuestión que expone el requirente a fojas 28, es falso y legalmente imposible, por cuanto estos delitos fueron establecidos en Chile por la ley 20.537 de julio de 2009, en circunstancias que el delito que se le imputa al actor habría ocurrido en octubre de 1973, época en que no existían en Chile los delitos de lesa humanidad, prescribiéndose en el artículo 44
84 de dicho cuerpo legal que solo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia. Por lo anterior, explica y finaliza en su libelo que deben desestimarse citas a jurisprudencia extranjera contrarias a leyes chilenas y citadas por el señor ministro en visita extraordinaria al desconocer los institutos tanto de la amnistía y de la prescripción. Admitido a tramitación el requerimiento, se tienen las siguientes presentaciones posteriores a dicha instancia procesal. A Fojas 92 se hizo parte don Pablo Alister Contreras, indicando que el fundamento del requerimiento deducido es aplicable también a su parte, ya que fue condenado en la misma causa, por lo que se comparte el fundamento esgrimido por el requerente respecto de los vicios constitucionales. A Fojas 98 se hizo parte y evacuó a traslado la parte querellante de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solicita que el requerimiento sea declarado inadmisible. A Fojas 101 reseña los hitos procesales de la gestión pendiente, la que se habría iniciado por querella deducida en septiembre del año 1999 por los delitos de secuestro y apremios ilegítimos y eventualmente homicidio en la persona de don Hernán Arturo Enríquez Aravena. En noviembre de 2016 se dictó autoacusatorio y en enero del presente año 2020 sentencia. Los días 15 y 16 de octubre de 2020 se habría procedido a la vista de la causa ante la Corte de Apelaciones de Temuco, quedando dicha causa en estudio y luego suspendida por decisión de esta magistratura, dado el requerimiento de inaplicabilidad deducido. Indica, analizando los fundamentos y los requisitos de admisibilidad del libelo, que en primer término confluye la causal del artículo 84, número 2 de la Ley Orgánica Constitucional. Refiere que este tribunal ha conocido respecto del artículo 7º transitorio de la Ley 19.665, del artículo 1 de la Ley 20.477 y del artículo 5 de la Ley 20.968 a través del examen de control preventivo de constitucionalidad de la ley. Por ello indica, se configura esta causal para declarar inadmisible en todas sus partes este requerimiento, ya que se estaría invocando un presunto vicio que fue materia de control preventivo y considerado conforme con la Constitución por este tribunal. En segundo término, alega que concurre la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional. Señala que el artículo 44 de la Ley 20.357 no tiene influencia decisiva en la resolución del asunto. Señala que los hechos de esta causa ocurrieron en el periodo de 1973 a 1990, en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, encontrándose a dicha época vigentes los convenios de Ginebra, vigentes y ratificados por Chile, los que debieron ser aplicados respecto de las víctimas, ya que eran consideradas prisioneros de guerra. Responde que no se puede esgrimir el derecho interno frente a graves violaciones a los derechos humanos para eludir responsabilidades penales, y las normas de Ius Cogens no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo debe ser necesariamente declarado nulo. Y en tercer término, la parte querellante alega la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional. Señala que el libelo de inaplicabilidad no expone circunstanciadamente la forma precisa, concreta y delimitada en que la aplicación de todos los preceptos cuestionados produciría un resultado contrario a la Constitución. El requerente más bien alega, pretende sustraer el conocimiento de la causa del ministro en visita extraordinaria, señor Álvaro Mesa, aludiendo que se trataría de un delito común cometido en contra de las víctimas, señalando que se vulneraría su debido proceso, lo que resultaría, expone la querellante, inverosímil de que si el país se encontraba en estado de guerra, no fueron respetados los convenios de Ginebra que se encontraban vigentes sobre tratamientos de prisioneros de guerra y sobre protección de personas civiles en tiempos de guerra, cometiéndose en consecuencia graves violaciones de derechos humanos en contra de las víctimas, lo que constituye en la especie un crimen de guerra o delito de lesa humanidad. Y la Corte Suprema también alega, analizando esta causal del artículo 84, número 6, en uso de sus facultades económicas, acordó que la investigación por violaciones de derechos humanos se investigue a través de ministros en visita extraordinaria, por lo que no se vulnera el principio del debido proceso, ni tampoco el derecho a un juez natural, ya que de acuerdo con las normas impugnadas por el requerente, el artículo 1 de la Ley 20.477 entrega la competencia a tribunales civiles en los casos de víctimas civiles de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y dentro de esta alegación indica también que el reproche es del todo abstracto, buscándose la inaplicabilidad de todo un sistema normativo. Se formula más bien una crítica general en contra del juez natural y en contra de todo un sistema de persecución penal que centrarse más bien en preceptos legales específicos.
Y al tratarse así, en consecuencia, de un requerimiento sin fundamento, la acción tiene solo por objeto dilatar la tramitación del proceso penal que constituye la gestión pendiente y evitar con ello que la causa siga su curso normal. A foja 131 se hace parte doña Ruth Querilla Saavedra, querellante también en la gestión pendiente por delitos de aplicación de tormentos, secuestro y homicidio en su calidad de cónyuge sobreviviente del señor Hernán Enríquez Aravena. Evacúa traslado solicitando la inadmisibilidad del requerimiento. Indica, contextualizando la gestión pendiente, que el requirente fue condenado como autor del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391, numeral primero, circunstancia primera del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad en la persona del señor Hernán Enríquez Aravena, perpetrado el día 5 de octubre de 1973 en la base aérea de Maquehue, en Temuco, y siendo condenado el actor a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales y costas. Y la causa actualmente se encuentra en conocimiento ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Expone la parte querellante que el requirente busca desconocer que se trata de delitos de lesa humanidad sobre los cuales existen especiales deberes de investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables por mandato del derecho internacional general, siendo imprescriptibles e inamnistiables. El requirente señala equivocadamente que estos delitos fueron introducidos al derecho chileno mediante la ley 20.357, lo que más bien es desvirtuado por esta parte querellante al evacuar su traslado en calidad de parte requerida. En tanto, esta disposición cuestionada no es empleada por la sentencia de primera instancia como argumento para fundar la condena. Y en efecto, las menciones son hechas más bien por las defensas de la gestión pendiente. Indica que la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, como son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, emana directamente del derecho internacional que tiene el carácter de normas de jus cogens, cuestión reconocida ya por la sentencia Almonacid versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo término, también alega que el sistema procesal penal antiguo del Código de Procedimiento Penal se aplica en razón de la disposición octava transitoria de la Constitución, por la cual existe abundante jurisprudencia de este tribunal. Por ende, las normas que se busca atacar, tanto para cuestionar la competencia del señor ministro instructor como la imprescriptibilidad e inadmisibilidad de los crímenes de lesa humanidad, no son aquellas objeto más bien de la presente acción. Indica así que confluye la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional. Refiere que las referencias normativas que se señalan en el requerimiento son impertinentes. Los ministros en visita extraordinaria, como sucede con el instructor, lo son en virtud de lo dispuesto en el artículo 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales en su versión previa a la Ley 19.665. Y estas visitas se decretarán siempre que el mejor servicio judicial lo exigiere, en relación a ello con lo que dispone el artículo 559, que tampoco fue objeto de inaplicabilidad. Y agrega que la ley 19.665 y toda la normativa posterior en nada afecta estas conclusiones, refiere la querellante, pues solo agregó que deben ser hechos cuyo conocimiento corresponde a la justicia militar. Por esto, el artículo 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales sería aplicable así a todo evento, y por tanto son estas normas las que establecen la competencia de los ministros en visita extraordinaria. Y respecto del artículo primero de la ley 20.357, es la propia sentencia la que daría cuenta de por qué no resulta aplicable en la gestión pendiente que constituye el caso concreto. Por esto, ninguna de estas normas, señala la requerida, tiene el efecto que es atribuido por la defensa letrada del requirente. Y, en consecuencia de lo anterior, alega también que confluye la causal del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional. Señala que la falta de plausibilidad de la acción de inaplicabilidad deducida se tiene debido a que la investigación, juzgamiento y sanción efectiva de los condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso que constituye la gestión pendiente, satisface lo preceptuado en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en relación con normas de jus cogens, solicitando en consecuencia la inadmisibilidad del requerimiento. A foja 158 se hacen parte los señores Enrique Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Valdebenito Isler y Jorge Soto Herrera. En razón explican en su presentación también de compartir los fundamentos del requerimiento, dado que han sido condenados por los mismos hechos que el actor de inaplicabilidad. A foja 176 se hacen parte también en autos los señores Enrique Isaac Casacuberta, Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echeñique, Rodolfo Schmidt Callejón y Antonio Monserrat Mena, también compartiendo las alegaciones del requirente, señalando que han sido condenados también en la gestión pendiente invocada en el libero de Fojas 1. Y a Foja 181 se designa abogado patrocinante por el señor Javier Pérez Chávez, también parte en la gestión pendiente. Es todo, señora presidenta. Gracias.
por la parte requirente y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Gustavo Promis. Gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de don Óscar Alfonso Ernesto Poblet Michot, solicitando que se acoja o se estime la admisibilidad de este recurso de inaplicabilidad presentado por él. En efecto, la gestión pendiente que incide en este recurso es la causa ROL, ingreso penal, 396 del año 2020 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, en la que mi representado figura como parte recurrente, según se acreditó con el certificado respectivo que se acompañó a estos autos, encontrándose por lo mismo la causa vigente y en actual estado de tramitación. El delito por el que mi representado se encuentra encausado fue perpetrado el día 5 de octubre del año 1973 por personal de la Guardia del cuartel número 3 de helicópteros de la base aérea de Maquehue, perteneciente a la FACH. La sentencia razona que mi representado, con fecha 11 de septiembre del año 1973, fue convocado como asesor jurídico de la Fiscalía Militar de Temuco, y en ese desempeño, investido en el cargo de fiscal militar ad hoc, solicitó al Pleno de esa Corte de Apelaciones, de la Corte de Apelaciones de Temuco, que se le proporcionara por parte del Poder Judicial apoyo a la gestión de la Fiscalía Militar, a lo que se accedió enviándose por parte de la Corte de Apelaciones a un relator y actuario para colaborar en esa gestión. La Fiscalía Militar, la sentencia estima que el fiscal militar empezó a delegar funciones de mi representado, y aunque siguió participando en interrogatorio y firmando resoluciones, mi efectivo en la práctica se constituyó en una suerte de fiscal de hecho, adquiriendo facultades que eran decisorias y de orden en el regimiento Tucapel, no en el regimiento de Maquehue, que es donde se encontraba, en el regimiento Tucapel es donde se encontraba la Fiscalía Militar. Ahora, se le recrimina la sentencia a mi representado el no haber denunciado, ni tampoco haber informado a la Fiscalía, a la autoridad militar, ni tampoco a ninguna autoridad sobre estos hechos que debieron haber sido conocidos por mi representado necesariamente y que consta no fueron en ningún caso investigados. Ahora bien, en lo que se refiere sucintamente al recurso, al 5 de octubre del año 1973, Chile se encontraba en estado de sitio por haber sido así dispuesto el decreto ley número 3. Luego, el decreto ley número 4, de fecha 11 de septiembre del año 1973, también declaró a Temuco en estado de emergencia y designó al teniente coronel Pablo Iturralde Marchese como jefe de la zona de emergencia de Temuco. Teniente coronel que fue quien comunicó por el bando número 9 la muerte de las víctimas en esta base de Maquehue por intento de fuga. Ahora, el artículo 5 del decreto, el decreto ley número 5 de 12 de septiembre del año 1973 interpretó el Código de Justicia Militar señalando que se debía interpretar como estado de emergencia en tiempo de guerra para la aplicación tanto del procedimiento como de la penalidad y toda la legislación aplicable al pueblo militar. Ahora bien, también es preciso señalar que en cuanto a la competencia de la jurisdicción militar, el artículo 5 del Código de Justicia Militar vigente en la época asigna y determina expresamente a este tipo de delito, a la situación de desfile con la cual el representado fue condenado en primera instancia, el conocimiento de la jurisdicción militar, lo cual también es ratificado o refrendado por el decreto ley número 5, y el artículo 81 del Código de Justicia Militar dispone que todos estos tipos de delitos ocurridos en tiempo de guerra deben ser motivo o deben ser de conocimiento de un consejo de guerra, por lo cual esta parte estima de que el ministro en visita extraordinaria, que sustanció en primera instancia, y la Corte de Apelaciones, que está conociendo esta causa en segunda instancia, están abocándose inconstitucionalmente al conocimiento de un asunto que una ley dictada con anterioridad a los hechos fijó el procedimiento y determinó la competencia. Tal como señalaba el señor relator, esta parte le planteó al ministro en visita extraordinaria la eliminatoria de competencia,
la cual fue rechazada amparándose en el acta número 81 de fecha 1 de junio del año 2010 que determinó la constitución de estos tribunales de excepción en cuanto ministro en visita para conocimiento de las causas de derechos humanos, y en lo que preceptúa el artículo 96 número 4 y 560 número 2 del COT, y también por supuesto el acuerdo del pleno número 67 de la Corte de Apelaciones de Temuco, que designó al ministro Mesa como ministro visitador. Ahora bien, las normas cuya inaplicabilidad se ha solicitado en el recurso son decisivas, o fueron decisivas y son decisivas primero para imponer el juicio que se sigue en contra de mi representado. En virtud de ellas, este juicio se mantiene vigente y también en virtud de ellas se está aplicando un procedimiento que no es el legalmente establecido para este tipo de ilícito. Hago presente que todos los preceptos legales impugnados no han sido declarados constitucionales por pronunciamiento de este excelentísimo tribunal, sea en el control preventivo o sea en algún examen de un requerimiento en el cual se hayan invocado los mismos oficios que fueron materia de la referida sentencia. De modo que no existirían problemas para su examen. En efecto, el control preventivo realizado al artículo 5 de la ley 20.968, se refiere a la dada a las víctimas o a los imputados, lo que no incide, por supuesto, en la materia de autos. El control preventivo realizado a la ley 20.477, artículo 1, se refirió a menores de edad y a civiles, lo que tampoco incide en el caso planteado en este recurso. Y respecto al artículo 7º transitorio de la ley 19.665, el control preventivo que realizó este excelentísimo tribunal tampoco incide en lo que respecta o la materia respecto a este recurso. Ahora, respecto de la modificación del artículo 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales, el control preventivo que se realizó por este excelentísimo tribunal no dice relación con lo que se plantea y, desde luego, la ley que se debe aplicar es la vigente al momento de cometerse los hechos, que por supuesto tenía en el año 1973 una redacción distinta a la del actual 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora, en lo que dice relación con la causal inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, desde luego que los preceptos que se están impugnando se encuentran en este momento siendo retroactivos e indebidamente aplicados y son decisivos para la resolución del asunto que se está presentando mediante este requerimiento al tribunal y por supuesto para el asunto de fondo, porque se estaría con ellos justificando constitucionalmente la competencia de un tribunal de excepción, se estarían validando con ellos actos nulos y de paso se estaría vulnerando la garantía de mi representado a ser juzgado por un tribunal establecido por el legislador con anterioridad a la perpetración del hecho. El recurso explica, en el entendido de esta parte, de manera concreta y precisa la aplicación de los preceptos que se impugnan y las consecuencias que con esta aplicación se produciría en el resultado inconstitucional referido. En ningún caso, su señoría excelentísima, esta parte pretende evadir o impedir el juzgamiento de los hechos investigados. Únicamente solicita por parte de este excelentísimo tribunal se ampare el derecho y la garantía constitucional y también universalmente reconocida por tratados internacionales a que esta parte no sea juzgada por comisiones especiales y se preserve su garantía procesal consistente en el derecho que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción se funde en un proceso previo legalmente tramitado, lo que no entra en ningún caso en conflicto con el derecho penal humanitario que invoca mi contraparte. Sobre la plausibilidad del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Tribunal de este Tribunal Constitucional, esta parte cree que su recurso tiene fundamento plausible, como se ha expresado precedentemente, y las peticiones concretas que se han formulado son inteligibles y permiten a este excelentísimo tribunal conocer efectivamente qué es lo que se está solicitando, permite también a la contraparte saber qué es lo que se está pretendiendo, también permite a este tribunal reconocer su competencia específica
y poder evaluar los fundamentos, los fundamentos del mismo recurso por parte de este excelentísimo tribunal. Ahora, para terminar, esta parte requiriente estima que es fundamental que este Tribunal Constitucional se pueda pronunciar sobre este asunto planteado en el recurso, que es fundamental, y se encuentra también en juego una cuestión procesal esencial que, desde luego, debe ser revisada en el fondo, dado que estarían superados o no existirían fundamentos como para poder estimar la admisibilidad. Por último, quiero hacer presente a su señoría excelentísima que, conforme a lo que se resolvió luego de la presentación de este recurso, mi parte, y así fue admitido, hizo las correcciones por las cuales fue prevenido por parte de este excelentísimo tribunal. Por lo mismo, el recurso habría superado las falencias o las deficiencias que en un primer momento habría tenido. Es cuanto puedo decir, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la parte del imputado Pablo Alister Contreras, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña María Graciela Carrillo. Buenas tardes, señoría excelentísima. Con su venia vengo a solicitar se otorgue la admisibilidad al recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Óscar Alfonso Podolet Michot, y también para mí representado don Pablo Alister Contreras, ya que se encuentra también procesado y condenado en la misma causa del señor Podolet, solamente en distinción en cuanto a la calidad en la cual fue condenado, ya que mi representado fue condenado por encubridor en el homicidio simple en las personas del señor Enríquez y Alejandro Flores, y cómplice del delito de apremios ilegítimos en contra del señor Jorge Silgi, Víctor Painemal y Sergio Riquelme. Como lo acaba de expresar mi colega, el recurso interpuesto cumple con todos los requisitos que establece el artículo 93, inciso segundo de la Constitución, y en cuanto a los delitos que se le imputan a mi parte, son delitos comunes que también fueron, que ocurrieron, digamos, en tiempos de guerra, en que debe ser aplicada la justicia, debió haber sido aplicada, perdón, la justicia militar, y que su conocimiento por un ministro en visita no corresponde, ya que se estarían vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, número 3, inciso quinto, sexto, las garantías del debido proceso. Es por cuanto que esta parte solicita, en atención a todo lo expuesto, y además en lo expuesto por mi colega que acaba de alegar, sea admitida la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se ha interpuesto por esa parte. Es todo por cuanto vengo a expresar. Muchas gracias. Por la parte querellante de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Ricardo Lavín. Gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por la Unidad Programa de Derechos Humanos, solicitando se declare inadmisible el requerimiento en todas sus partes, en base a los siguientes fundamentos. Primeramente, su señoría ilustrísima señalar que, de acuerdo a lo que señaló el relator, esta parte solicitó que se declarara inadmisible el requerimiento en virtud del artículo 84, número 2 de la Ley Orgánica Constitucional, por cuantos los preceptos señalados, por ejemplo, el artículo 1, ley de la Ley 20.477, fue examinado en un control preventivo por esta magistratura, el cual declaró que era constitucional, el cual se refería a la restricción de los tribunales, de la competencia de los tribunales militares. En ningún caso se puede, los civiles y menores de edad que revistan la calidad de víctima o imputados estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. En ese sentido es lo que esta parte estima. Los tribunales ordinarios son los que deben investigar estos crímenes de lesa humanidad. Además, también está en la ley el control de constitución respecto al artículo 560, el cual en su época decía que los que tuvieran calamidad pública, que provocaran alarma pública y exijan pronta reparación por su gravedad y perjudiciales consecuencias. En ese sentido,
la Corte Suprema en su época, en el año 1998, ya designó ministro en visita y ministro de fuero, los cuales concluyeron durante todo este tiempo del respeto a los delitos de lesa humanidad que se cometieron en los graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. En este sentido, el acta 81 número 10 lo que hace es una distribución de las causas de violaciones de derechos humanos a todos los ministros en visita que existían a la época de los hechos, o sea, en el país, que se distribuyeron hacia el norte y hacia el sur, y en el centro. Y también los ministros de fuera. Entonces, en ese sentido, este artículo también fue revisado por su excelentísima tribunal en un control preventivo, por cuanto también debe ser declarado inadmisible. Respecto al artículo 7 también de la ley 19.665, con fecha 7 de febrero de 2000, este tribunal lo conoció y lo cual también señaló que era conforme al tribunal, que era conforme a la Constitución. El artículo 5 de la ley 20.968 también fue conocido por este tribunal con fecha 27 de octubre de 2016, el cual lo declaró conforme a la Constitución. Respecto al concepto de lesa humanidad, el cual en la ley, el artículo que se impugna es el artículo primero de la ley 20.357, esta parte estima que no tiene, no resulta decisorio en el aspecto, en el asunto a discusión, por cuanto la ley 20.357, su artículo 44, señala que se regirán estas disposiciones hacia el futuro y anteriormente se verá por otro tipo de normas, que son las normas de Jus Cogens, los tratados internacionales. Los convenios de Ginebra a la época de los hechos existían, no fueron aplicados contra las víctimas, no fueron aplicados respecto a las víctimas. El convenio de genocidio sobre las víctimas también existía en nuestro territorio nacional. Tampoco fue aplicado respecto a las víctimas. En este sentido, la ley 20.357 vino a reforzar una jurisprudencia y una doctrina por parte de los tribunales respecto al tema de la tipificación de los delitos. Ahí, en esa ley se tipificó el delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Lo mismo que llevó a considerar el delito de genocidio en la Convención sobre el delito de genocidio que fue ratificado por el Estado chileno en su oportunidad. Y también señalar que respecto al artículo 84, número 6, esta parte estima que es un reproche abstracto, por cuanto lo que quiere hacer este requerimiento es usar una vía paralela para sustraerse del conocimiento de los tribunales ordinarios del ministro en visita, y porque también impugnó en su oportunidad todo el procedimiento penal antiguo. Y también impugnó toda la norma de la ley 20.357, a excepción del artículo 44. Y lo que se quiere hacer es impugnar todo el procedimiento normativo del Código de Procedimiento Penal. Y lo que se quiere hacer es invalidar los juicios que se hicieron como hacia anterior. O sea, se podría solicitar la nulidad de los otros juicios que se han hecho respecto a crímenes de lesa humanidad. En este sentido, su señoría, solicito que se declare la admisibilidad de todo el requerimiento en todas sus partes. Gracias. Por la parte querellante de doña Ruth Gries Saavedra, que hasta por 10 minutos tiene la palabra don Francisco Busto. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, vengo en representación de doña Ruth Gries, por un encargo del colega don Roberto Garretón, solicitando que se declare inadmisible el presente requerimiento por incurrir en diversas causales de inadmisibilidad. Señoría, don Hernán Arturo Enríquez Aravena era médico cirujano, estaba casado con doña Ruth Gries, padre de 4 hijos, director zonal de salud del Servicio Nacional de Salud en Temuco. Él trabajó mucho en materias de salud, la situación del pueblo mapuche, fue representante ante la OMS por el Estado chileno en una conferencia en junio del año 73. Él fue detenido el 24 de septiembre y es ejecutado aludiendo a la ley de fuga. Al día de hoy, el Hospital Regional de Temuco fue bautizado con su nombre, es decir, aunque lo hayan asesinado, su memoria vive entre nosotros. Señoría, este recurso tiene múltiples, graves y patentes defectos. En primer lugar, señoría, no existió un conflicto armado en Chile. Nadie puede sostenerlo seriamente. No había fuerzas en pugna,
Lo que ocurrió fue, su señoría, es que la Corte Suprema, entendiendo que la dictadura aplicó el decreto ley número 5 en relación al artículo 418, dijo, bueno, si usted le está aplicando el rigor de la justicia militar, que también entre en los convenios de Ginebra, el artículo 3 común a los 4 convenios, pero nadie puede decir seriamente que hubo un conflicto armado en Chile. Esto está, por ejemplo, en el caso Pedro Poblete Córdoba. El requerimiento busca decir dos cosas. En primer lugar, que no habría competencia del ministro del ministro en visita, y ahí cita el inciso segundo del artículo 7º transitorio de la ley 19.665, el artículo 5º de la ley 20.968, el artículo 560 número 2 del COT, pero introducido por la ley 20.968 de 2016, y él emplea el artículo 1 de la ley 20.357 para su otro alegato. Su otro alegato es que los crímenes de lesa humanidad que contempla esta norma no estaban vigentes en Chile a la época de los hechos. Señoría, respecto del primer punto, vamos a ser enfáticos. Aquí hay errores graves. En primer lugar, señoría, el requerente no repara en que toda la norma citada no fue empleada para la condena. Señoría, desde antiguo rige en Chile la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, y la norma por la cual el ministro, señor Álvaro Mesa Latorre, instruyó este proceso fue por el artículo 560, número 2 del COT, vigente al momento de que se instruyera esta norma. Nosotros subimos poco antes de la vista las fojas 47, las fojas 1323 y 1324, que dan cuenta, primero, de cuando este caso empezó a ser instruido por el ministro Joaquín Villar, en su momento por el ministro Juan Guzmán, después el ministro Calvo, el ministro Vilard, y luego cuando se abre el sumario por el ministro Fernando Carreño. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que se pretende atacar la ley 19.665 como si, atacando la norma que reforma un cuerpo legal, se ataca el cuerpo legal, y no existe tal efecto. Después, la ley, el artículo 5º que se ataca de la ley 20.968 es de 2016, es decir, el ministro ya estaba conociendo. El artículo 560 número 2 es la norma correcta, pero él se preocupa de atacar el que fue introducido por la ley 20.968 de 2016. Entonces, no es la norma por la cual el ministro tiene competencia. Luego dice también que ataca el artículo 1 de la ley 20.477, que es de 2010. Así que ya solamente por eso vemos que existe el error. También llama mucho la atención que a fojas 10 y 11 del requerimiento se señala que el acta 81-2010 de la excelentísima Corte Suprema dice que estos ministros en visita conocen en virtud del artículo 96 número 4 del COT y 560. Y no hay ninguna impugnación al artículo 96 número 4 del COT. No hay ninguna impugnación al artículo 109 del COT, que también nos señala la radicación legal de las causas. Por lo tanto, ese solo efecto configura la causal del artículo 84 número 5. Todas las normas señaladas son impertinentes. En segundo lugar, señoría, en relación a las causales de los numerales 84 número 4, 5 y 6, este tribunal ha conocido una veintena de requerimientos dirigidos a impugnar la competencia de los ministros en visita. El rol 619, reclamado por Hartmut Hopp de la Colonia Dignidad, el rol 1009, reclamado por Klaus Cosiel de la misma Colonia Dignidad, el rol 1479 por Manuel Contreras Sepúlveda, el rol 3019 por Sergio Jara en el caso de Rigoberto Achú y Absalón Beckner, el rol 3055 por el artículo 560 del COT, impugnado por Pedro Alcayaga, el rol 4807, que también va contra reglas del COT, buscando atacar la competencia de ministros en visita. Y todos han sido rechazados, señoría. Todos estos. Entonces, esta primera alegación, que dice que esto debería ser juzgado por la justicia militar, debe descartarse por absurda y porque no se atacó ninguna norma que es la de competencia, que serían, entre otros, el 560 número 2. Pero no el 560 número 2 introducido en el 2016, porque el ministro conocía por años antes. Y la ley de efecto retroactivo de las leyes no vamos a decir que es una norma nueva. Es una norma que el requerente debió conocer, o sea, que pudo conocer y que debió conocer. Y la ignorancia sobre las cosas que debemos conocer y podemos conocer se llama ignorancia supina de acuerdo a la RAE. Señoría, voy a decir otra cosa. Se acusa también, la segunda impugnación, el artículo 1 de la ley 20.357.
Pero el artículo 20.357 no fue empleado para decir que existían crímenes de lesa humanidad. La propia ley 20.357 fue promulgada con un efecto, y aquí cito a la profesora Claudia Cárdenas Aravena en el texto, la implementación de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional en la ley 20.357, la página 34. Lo que se buscó con esta ley fue lograr que el juez chileno, aplicando la ley nacional, pueda conocer las mismas conductas que puede conocer la CPI. Y esto fue un objetivo declarado, digamos. Aquí participó el señor Hernán Larraín Fernández y otros que condicionaron a la suscripción del Estatuto de Roma que se dictara una ley lo suficientemente comprensiva de manera tal de que la Corte Penal no ejerciera su competencia subsidiaria o complementaria en los términos del Estatuto. Entonces, el fundamento de la imprescriptibilidad es el derecho penal internacional consuetudinario. Son diversas declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, 2583 del año 69, 2712 del año 70, 2840 del 71, 3020 del 72, e incluso 3074 de diciembre del 73, es decir, la propia dictadura militar chilena concurrió a la formación de esta costumbre internacional. Pese a que ellos negaban los crímenes, ellos nunca fueron objetores persistentes. Ellos estuvieron de acuerdo con los principios de cooperación internacional en identificación, detención, extradición y castigo de culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad. El artículo 15, número 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala también que nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá ni al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que al momento de cometerse fueren delictivos de acuerdo a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Encontramos aquí también opiniones como la de don Alfredo Echeverri en su famosa columna Aporética Constitucional de 26 de noviembre del 94, donde señala que respecto de las normas imperativas de Jus Cogens, las mismas prevalecen sobre el derecho interno, no solo en el caso de Chile, sino en el de cualquier nación soberana. Y si ellos otorgan un derecho, este puede invocarlo aun cuando, y dice, y ninguna norma de derecho interno, aunque esté contenida en la Constitución, puede justificar la denegación de tal hecho. Señoría, doy solamente como un dato, nadie ha sido condenado en procesos de la dictadura por la ley 20.357. Entre la primera condena, probablemente del caso Letelier, hasta el año 2018 había más de 110 condenas por homicidios calificados, había más de 140 condenas por secuestros calificados, pero todos por figuras del Código Penal vigentes a la época de los hechos. También si miramos la jurisprudencia de este año, el caso Rol 12.707-2018 de la Corte Suprema, sentencia de enero de 2014, el caso Rol 8065, febrero de 2014, el caso Rol 8918 de junio de este año, todos ellos, señoría, nunca emplean los tipos penales de la ley 20.357 porque sería un absurdo. Señoría, sería un absurdo. Y termino con un tema. Esta costumbre internacional no solamente ha sido esgrimida para Chile, como acusa el requerimiento de que aquí habría una persecución. Por ejemplo, para tematizar los crímenes cometidos por los Gémeres Rojos en Camboya, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas determinó el estado de la costumbre internacional al año 69, es decir, previo a Chile. Así que nadie podría acusar esta conspiración. Por último, señoría, empleando el poco tiempo que me queda, cuando subimos las distintas hojas que hemos aludido, que dan cuenta de en qué época empezó a conocer el ministro Guzmán, posteriormente el ministro Carreño y últimamente el ministro Mesa, hemos solicitado también en los términos del artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura el alzamiento de la suspensión del procedimiento, porque en este caso las normas objeto de inaplicabilidad no han sido ni serán aplicadas, y aquí no hay un peligro en la demora. El único peligro es para las víctimas y sus familiares que han esperado justicia por ya casi 50 años. Por esto, señorías, solicito se declare inadmisible el requerimiento y con expresa condenación en costas. Doy por terminada mi alegación. Gracias. Por la parte de los imputados Enrique Isaac, Casacuberta y otros, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Rodrigo Bustos. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Por su venia, vengo a alegar en representación de don Isaac Casacuberta y otras personas ya individualizadas. Señoría, yo quiero solamente acoger y refrendar lo que ha señalado mis distinguidos abogados que me han precedido en el alegato, para solicitar la admisibilidad de este recurso, por cuanto estimamos
que esta es una oportunidad que el Tribunal Constitucional tiene para efectos de zanjar de una vez por todas estatutos jurídicos que, a la luz del derecho actual, pareciera que existe una clase de individuos distintos para efectos de que son precisamente los que se han perseguidos en materia de derechos humanos por materias militares, y otro estatuto jurídico para efectos de los demás ciudadanos. Desde esa perspectiva, excelentísimo tribunal, nosotros tenemos que considerar que cuando se invocan las normas Jupp Cohen, de las cuales compartimos, por cierto, que dicen relación con la capacidad de las garantías humanitarias, de los derechos fundamentales de los individuos, esta debe ser considerada como un todo y no parcialmente. Desde esa perspectiva, excelentísimo tribunal, hay que tomar en consideración el siguiente argumento. Por una parte, y digo parcialmente a ello, no podemos considerar elementos o principios jurídicos como la irretroactividad de la ley penal, o por ejemplo, el considerar el juez natural como estatutos vedados o restringidos o limitados con las circunstancias especiales que se han señalado. Entonces, sería lo que estamos esgrimiendo, y que lo que dice relación con el requerimiento fundado, dice una relación fundamental, señoría, que es un tema de cuestión de fondo. Y lo que quiere hacer principalmente los que se niegan a este recurso es cerrar la puerta a un principio de justicia, de un procedimiento justo y racional que debe tener todo ciudadano en este país. Y no ser cosificado desde el punto de vista como un instrumento, como individuo, apartado de sus derechos constitucionales y fundamentales derechos humanos, que es lo que precisamente uno quiere rescatar con normas jurídicas aplicables. Eso sería el debate que, si se permitiría con el acceso al fondo, es rescatar dos elementos fundamentales, principalmente la aplicación de las leyes que dicen relación con su inspiración retroactiva de lo que dice relación con los crímenes de lesa humanidad y el contexto del cual se aplican en el orden jurídico respecto de hechos ocurridos en 1973, respecto de un tribunal que tiene competencia preestablecida, y respecto de todas aquellas normas, incluso en la norma de la ley 20.968 sobre el delito de tortura, si esa está aplicable o no es aplicable. Su señoría, vuelvo a insistir, discusiones que son netamente de fondo y que este Tribunal Constitucional puede zanjar de una vez por todas en esta materia. Por último, su señoría, cabe señalar que la fortaleza que dice relación principalmente con la inadmisibilidad que se ha reclamado en los artículos 84, números 5 y 6, vuelvo a insistir, señoría, dice en relación fundamentalmente con una apreciación interpretativa de la ley constitucional y derechos y tratados de derechos humanos, que está principalmente restringida a la aplicación técnica de este excelentísimo tribunal. Por cuanto, entonces, lo que habría que considerar, señoría, es dónde radicaría la falta de plausibilidad de los argumentos esgrimidos en el requerimiento. Y esa plausibilidad, que lo hace meritorio para el debate, está zanjada principalmente en estas discusiones de fondo que se requieren argumentar en tiempo y forma. Por último, excelentísimo tribunal, hay que tomar en consideración que efectivamente ha habido una serie de discusiones desde el punto de vista técnico para efecto de determinar el juez natural en su oportunidad. Pero basta simplemente citar la sentencia del 14 de marzo del 2017, la 2991 del año 2016, perdón, del Tribunal Constitucional, la cual nos establece principalmente en su último considerando, que es atendido que se rechazó la admisibilidad, puesto que el tema de fondo de las normas que transgredían los principios de garantías constitucionales no habían sido explicitadas. Y sería la explicitación que se está exigiendo en esta materia, dice relación principalmente con un procedimiento de aplicación retroactiva, que no corresponde a nuestro ordenamiento jurídico, con respecto a un juez natural que tampoco corresponde a nuestro ordenamiento jurídico, y después de todo, señoría, respecto de ello, dice relación con un principio de aplicación de normas totalmente distintas y especiales para los sujetos e individuos distintos, que parecieran ser simplemente la creación doctrinaria que se quiere imputar. Última idea, señoría, el Tribunal Constitucional de esta manera zanja, a través de la aplicación correcta de la norma, de las normas invocadas, la aplicación correcta que por error y por mera aplicación de criterio político se ha ido aplicando durante los últimos fallos por la Corte Suprema de estos últimos años. Es todo por cuanto puedo señalar, excelentísimo tribunal. Gracias. Por la parte del imputado Javier Pérez Chávez, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Gustavo Balmaceda. Con la venia de su señoría excelentísima, por don Javier Pérez Chávez. Esta parte viene en solicitar que se declare
admisible el requerimiento en atención a los argumentos que paso a exponer. Tenemos que tener presente que el traslado que su señoría excelentísima hacia los querellantes respecto a la causa principal, según la opinión de esta parte, no indica de qué manera el requerimiento presentado por don Víctor Carmine Zúñiga en representación de don Óscar Alfonso Podlech no cumple con los requisitos establecidos en la ley para declarar la admisibilidad. De lo general a lo particular, haciéndome cargo de esto, tenemos que indicar cuáles son los requisitos que establece la ley para declarar admisible el requerimiento sin entrar en el fondo, relacionándolo naturalmente con la causa que nos convoca. Sabemos, voy a solamente mencionar y después explicar cómo esto influye en particular en la causa presente, que el primer requisito se refiere a demostrar la existencia de una gestión pendiente. Según el mismo Tribunal Constitucional, gestión pendiente en su sentido natural y obvio es una gestión judicial que no ha concluido. A fin de dar cumplimiento a este requisito, debemos recordar que se acompañó el respectivo certificado emitido por la Corte de Apelaciones de Temuco, donde consta la existencia del rol 396 del 2020 sobre recurso, apelación, casación y consulta en contra de la sentencia definitiva del 2 de enero. En ese documento se establece que el recurso fue presentado con fecha 15 de mayo del 2020 y su estado a la fecha de la interposición del requerimiento era en relación, esto desde el 8 de julio del 2020. Por lo tanto, no es controversial el hecho de cumplirse con este requisito. El segundo, sabemos que la norma impugnada sea un precepto de naturaleza o rango legal. Por economía procesal, no voy a volver a citar las normas impugnadas, pero son todas de rango legal. Y son 5 grandes supuestos de normas de rango legal. Por lo tanto, no vamos a ahondar ni profundizar en ello. Los mismos querellantes hicieron referencia a que se trataba de leyes. Tercer requisito, el precepto cuya aplicación se impugna que pueda resultar decisivo para la resolución de un asunto. Aquí me voy a detener un momento. Un precepto es decisivo cuando su aplicación determina la forma de cómo se va a resolver el asunto. Ahora, no es decisivo porque resuelve el asunto, el requisito no está formulado en esos términos, es decisivo porque el asunto se resuelve de una determinada manera, esto es contrario a la Constitución. Entonces, lo relevante es que el juez pueda aplicar el precepto para resolver algunos de los asuntos, materias que le han sido sometidos a su conocimiento. O sea, debe ser una norma fundamental para resolver el conflicto, sea esta de carácter procedimental, como sucede en el presente caso, o una norma de fondo. Lo cierto es que el precepto legal impugnado, sabemos que puede ser tanto ordenatoria como decisoria litis, basta con que el tribunal estime que son decisivas para que el conflicto se resuelva de un modo contrario a la Constitución. En el requerimiento que se presentó, se desarrolla latamente la forma en que se violan garantías constitucionales, no voy a hacer referencia a ello, por economía procesal, a su vez señala y explica claramente que se crea una comisión especial unipersonal, constituida por un ministro en visita extraordinario, haciendo uso de disposiciones inexistentes a la fecha de la comisión del delito que se investiga y promulgadas en el siglo siguiente a su ocurrencia. El cuarto requisito, sabemos que la ley contraría la Constitución en su aplicación. Brevemente, lo que se declara inconstitucional es la aplicación, en este caso, de este cúmulo de preceptos al caso concreto, la existencia de una contradicción concreta y determinada entre las leyes invocadas de la Constitución, lo que queda manifiesto a lo largo de la presentación del requerimiento y de los alegatos que ya escuchamos, los que no vamos a reiterar, por economía procesal. No obstante, una precisión. Podemos señalar que acoger el argumento de que todas las normativas pasaron por un control de constitucionalidad es dejar sin oportunidad y sin efecto los requerimientos a este Tribunal Constitucional, toda vez que todos los preceptos legales pasan por un trámite de constitucionalidad en general, pero lo que se está alegando en el presente caso, y
entiendo, en todos los requerimientos que se presentan, es que se declare inconstitucional determinados preceptos, en el caso en concreto, independientemente del control de constitucionalidad que la norma haya pasado para nacer a la vía del derecho, y esto es lo que precisamente se solicita en este caso, y por eso se estima que debería ser declarado admisible. Que lo solicite la parte o juez que conoce del asunto, hacemos referencia al documento donde se establece que existe la gestión pendiente. No voy a hacer más referencia sobre eso, me voy a detener muy brevemente en un último punto. El requerimiento debe encontrarse razonablemente fundado. ¿Se refiere esto a qué? A la exposición clara de los hechos y fundamento en que se apoya y cómo ellos producirían la infracción constitucional, señalando expresamente los vicios inconstitucionales que se aducen y las normas constitucionales transgredidas. En este sentido, el principal problema que se presenta en este requisito consiste en deslindar lo que es estrictamente necesario para que se admita el requerimiento de aquello que será materia del pronunciamiento de fondo, ya que del requerimiento presentado y de las alegaciones que escuchamos, queda de manifiesto y se entiende de manera clara y precisa lo que se solicita al tribunal y por qué se solicita. El resto de las alegaciones sobre si las normas del caso concreto son vulneratorias o no de garantía, son discusiones precisamente que se deben verificar en el fondo, las cuales se deberán debatir en la audiencia correspondiente. Es por todo esto que se solicita a su señoría excelentísima que se declare admisible el recurso. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Luego, señoría excelentísima. Gracias.